Esta historia. Muy buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche en una sesión fantástica que vamos a tener relacionada con la inteligencia artificial y cómo utilizarla a nuestro favor en el universo de la administración de negocios. Ahorita en un ratico les voy a contar quién soy, pero antes de, digamos, entrar en esos detalles, siempre me gusta empezar con unas preguntas, algunas preguntas que nos van a ayudar muchísimo para entrar como en el flow del asunto, como para ver de qué se trata esto que vamos a ver el día de hoy. Estas son para que ustedes las respondan en su propio espacio. Si quieren, para que sepan, pues pueden levantar la mano en cualquier momento o escribir en el chat. Yo tengo el chat abierto por si hay alguna pregunta que quieran que yo pueda responder o discutir. Yo estoy viéndolo constantemente, ¿vale? Pero bueno, esta primera pregunta creo que es muy interesante porque ¿cómo crees tú que serán los negocios y las organizaciones en el 2030? Esta pregunta me encanta porque es muy común que nos dediquemos mucho en la administración de negocios, en la estrategia, en todo esto, a partir de información que está en el pasado, que ha pasado en las tendencias, de dónde venimos, a partir de eso tomamos decisiones, pero rara vez nos sentamos por un ratico a ver, bueno, y en 5 años, ¿qué será de esto? ¿Qué será de nuestra profesión? ¿Qué será de lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestros negocios, en nuestras empresas? Y me encanta ponerla en perspectiva porque si nos ponemos a pensar, hace 5 años apenas estábamos empezando pandemia prácticamente. Estábamos en el mes 5 de la pandemia. En ese momento todavía nos estábamos adaptando a esa nueva vida. En ese momento todavía la educación remota, los cursos en remoto, el trabajo en remoto, hasta ahora estaba empezando a coger fuerza como una alternativa a la pandemia. Mucho menos estaba en el radar la inteligencia artificial. Entonces, por un segundo, imagínense todo lo que ha cambiado este universo, este planeta y sobre todo nuestra profesión en el mundo de los negocios desde el año 2020 al año 2025. Ahora, ¿de qué estaremos hablando el 5 de agosto del 2030? ¿Qué será el presente en ese momento y cómo será que funcionan las compañías? Viendo lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, viendo los rápidos cambios que hay ahora, viendo cómo se están integrando procesos a través del uso de inteligencias artificiales, cómo ha cambiado la pauta en Internet para la venta, el ejercicio comercial, todo ha cambiado. Entonces, ¿cómo crees que será? Tremenda pregunta, ¿no? A lo mejor serán mucho más automatizados. ¿Será que tenemos robots como compañeros de trabajo? ¿Será que nuestros jefes serán robots? ¿Será que será una parte en donde será clave tener esa relación con la inteligencia artificial? Bueno, son preguntas que quedan en el aire, pero que nos ponen a pensar. Ahora, de los asistentes, de los que están acá, el grupo de personas que estamos pues hoy en este espacio, ¿utilizan la inteligencia artificial ustedes? Me imagino que sí. Muchos ya están utilizando diferentes herramientas en su día a día. Quizás ChatGPT, quizás Grok, quizás están utilizando Gemini, o a lo mejor algunos no los utilizan en su día a día de manera, digamos, consciente, porque ya la inteligencia artificial está inmersa en nuestro día a día de formas en las que no nos imaginamos y simplemente está ahí. Cosas como Netflix o como HBO Plus o como cualquier plataforma de e-commerce como Amazon o Mercado Libre, en donde hay sistemas de recomendación que nos están recomendando productos. Todo el tiempo estamos ya en un contacto inevitable con la inteligencia artificial, pero ya la estás utilizando de manera consciente en tu flujo de trabajo y en tu día a día. Ojalá sí, pero de eso se trata un poquito de lo que vamos a ver hoy. Ahora, ¿con qué frecuencia la utilizas si la usas conscientemente? ¿Ya se ha convertido en algo que utilizas todos los días, todo el tiempo? Quizás ya no le estás preguntando a Google, sino que ya empezaste a preguntarle a Perplexity. De pronto ya no usas Google tampoco, sino estás utilizando ChatGPT para tus preguntas. De pronto le estás subiendo imágenes a ChatGPT para consultarle cosas. Puede que sí, puede que ya estés unos pasos más adelante y estés de pronto creando un agente que tú ya le estás automatizando procesos. Esto es supremamente complejo, pero ¿con qué frecuencia la utilizas? Si no la estás utilizando para nada, bueno, vamos a ver ahorita unas estadísticas que a lo mejor te van a incentivar a que lo empieces a incluir en tu día a día con más frecuencia y con más poder. Ahora, ¿qué tan enfocado estás en la era digital? Esta pregunta me encanta porque tiende a pasar, sobre todo mucho cuando somos pues, personas jóvenes, de pronto personas que estamos entrando en el mundo de la administración de negocios y a lo mejor, por ejemplo, somos grandes usuarios de las redes sociales, ¿cierto? Entonces usamos mucho las redes sociales o somos grandes usuarios de ChatGPT, pero realmente vas más allá de lo que es usar una herramienta y por eso la pregunta, ¿eres solamente un usuario
o eres quizás un verdadero conocedor, quizás estás intentando entender el por qué y cómo funcionan esas tecnologías. Me encanta ponerlo en un ejemplo, en una analogía. El ser un usuario de un carro, por ejemplo, que tú sepas manejar un carro, sepas manejar una moto, no implica que tú sepas reparar una moto, ¿cierto? O que tú entiendas cómo funciona el motor de una moto o el motor de un carro. Ahora, que tú seas un usuario de Facebook, de Instagram o de ChatGPT, no necesariamente implica que tú entiendas cómo funciona, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿sabes cómo funciona? ¿Te ha interesado saber cómo funciona? ¿O simplemente eres un usuario más? Una pregunta tremenda, sobre todo con algo que vamos a ver ahorita, que son las estadísticas que nos demuestran el presente de lo que las compañías están enfrentando con respecto al uso de las tecnologías digitales. Pero ya vamos para allá. Estas curvas que les comparto son muy interesantes porque nos muestran el tiempo que le ha tomado a la inteligencia artificial llegar a un nivel equivalente en diferentes tareas a lo que logra un ser humano promedio. Entonces, tú ves, por ejemplo, en lo que tiene que ver con capacidad de identificar y entender y reconocer escritura a mano, entre el año 98 y el año 2016 fue el tiempo que tardó, o sea, casi 20 años en que llegara a ese nivel. Pero si vemos lo que está pasando, por ejemplo, con esta habilidad, comprensión lectora. Lo que se habla de comprensión lectora, cero es el ser humano promedio. Vemos que de tomo del 2016 al 2018 en superar al ser humano promedio en comprensión lectora. Ahora imagínense lo que está pasando de ahí para arriba. Estamos hablando que eso fue en el 2020. Pero la que más me llama la atención es la última, que es razonamiento predictivo. La inteligencia artificial promedio, o la inteligencia artificial tardó del 2019 al 2023, 4 años en poder llegar a ser equivalente en capacidad de razonamiento predictivo a un ser humano promedio. Ahora, en el 2023 apenas se estaba presentando ChatGPT, o sea, la carrera por la inteligencia artificial y por el dominio de esto apenas estaba empezando en ese momento. Digamos, como con tanta velocidad como lo que está pasando hoy. Ahora, en este momento, una inteligencia artificial está muy por encima de un ser humano promedio en razonamiento predictivo. Pero ¿qué implica el razonamiento predictivo? Es precisamente lo que nosotros aprendemos en administración de empresas. ¿Qué es eso? Entender de dónde venimos, entender la información que tenemos para tomar decisiones, para predecir lo que va a pasar en un mercado, para predecir lo que va a pasar con un consumidor, para predecir lo que va a suceder en una situación, en una circunstancia. Para eso se hace razonamiento predictivo. Entonces, sí, en este momento, así nos cueste trabajo procesarlo, una inteligencia artificial es superior al ser humano promedio en razonamiento predictivo. Y lo más increíble es que probablemente es muy superior al ser humano promedio. Ya se habla que un Grok tiene habilidades superiores a lo que tiene un doctorado en diferentes espacios. O sea, puede que tú tengas en tu Grok 4, digamos, avanzado, algo más capaz que lo que puede ser el mejor razonador que tenemos en el equipo. Puede ser, es posible. Es una cosa que uno dice, wow, y ya está ahí en tus manos. Entonces, esto es sorprendente. Ahora vean esto, en cuanto a las oportunidades laborales. Aquí estamos hablando solamente entre el 2014 y el 2022, antes de que se volviera popular y fundamental en todo nivel el tema de la IA. Lo que estamos viendo acá es la participación de trabajos, de oportunidades laborales exhibidas en diferentes países que muestran necesidades relacionadas con inteligencia artificial. En otras palabras, ¿qué porcentaje de las ofertas laborales están pidiendo que la persona sepa algo de inteligencia artificial? ¿Qué términos están buscando? Que las personas sepan qué es NLP, Natural Language Processing, Neural Networks o redes neuronales, Machine Learning o robótica. Entonces, no sé si estos términos que acabo de mencionar les pueden sonar a chino básico. ¿Sabes qué es NLP? ¿Sabes qué es Neural Network? ¿Sabes qué es Machine Learning? Entonces son temas que la búsqueda y las ofertas laborales están yendo más allá de decir, busco a alguien que sepa utilizar ChatGPT. Pues sí, chévere que sepa usar ChatGPT, pero las ofertas laborales que están apareciendo están buscando cosas más profundas que utilizar un LLM, que utilizar la herramienta que todos utilizan. Entonces, ¿sabes qué es eso? Si no, tenemos entonces grandes oportunidades para empezar a meternos en el cuento, porque si estamos hablando que en el 2022 el 2% de todas las ofertas laborales en Estados Unidos involucraban estas palabras, imagínense la cantidad de ofertas laborales que hoy en Colombia y en todo el mundo están exigiendo habilidades con inteligencia artificial. Y si eso es hoy, espérense al 2028.
O sea, hablar de inteligencia artificial en este momento es como hablar de Excel en el 2010. Una persona que no supiera utilizar Excel en el 2010 ni siquiera era contemplada para un trabajo. Lo más probable es que en el 2027, una persona que no sepa utilizar LLMs, que no sepa NLP, que no sepa automatizaciones, no va a ser considerada para una oferta laboral. Entonces, esto es imperativo, absolutamente imperativo. O sea, es un tema en donde si no estamos ahí, entonces vamos a perder las oportunidades laborales más importantes. Ahora vean esta última estadística para cerrar. PwC, PricewaterhouseCoopers, abajo a la izquierda, nos indica que 15.7 trillones de dólares va a ser el aporte de la inteligencia artificial a la economía global para el 2030. Para que sepan, la economía entera de Colombia, toda Colombia, 100% Colombia, no alcanza a ser $1 trillón. O sea, todo. Si sumas Ecopetrol, sumas Claro, sumas El Éxito, Carulla, sumas todas las empresas, pymes, medianas, grandes, toda nuestra economía, no alcanza a ser $1 trillón. O sea, lo que es la inteligencia artificial para la economía humana en el 2030 va a ser más de 15 veces lo que es todo nuestro país. O sea, qué importante, que absolutamente importante. Esto es un río tan fuerte, es una cosa tan importante que ignorarla sería de los grandes errores que podrías cometer en este momento, porque es realmente una ola a la que nos estamos enfrentando hoy. Ahora, de estas estadísticas, quiero que nos enfoquemos en dos más, esta columnita de 47 y 70, para que veamos la importancia y la realidad en el presente de esto. Y ese dice, el 47% de las organizaciones reportan la falta de habilidades digitales como el mayor obstáculo para lograr esfuerzos de transformación digital satisfactorios. En otras palabras, el 47% de las compañías dicen que por falta de conocimiento y uso de las herramientas digitales y la tecnología digital, las compañías tienen problemas para implementar el uso de tecnologías digitales. En otras palabras, el talento no sabe de tecnología. 47% de las compañías se quejan de que el talento no sabe de tecnología. Entonces, si tú estás ahí, tú dices, soy estudiante de administración de empresas, qué bien. Ahora, ¿qué tanto estás metido en tecnología? Porque es lo que está pasando hoy. Entonces, esto hay que aprenderlo. Es algo que toca meter en nuestro proceso. Y vean lo que está abajo. Boston Consulting Group, que sabemos que es una super compañía de consultoría, indica alarmantemente el 70%, escuchen eso, el 70% de las iniciativas de transformación digital fracasan en la búsqueda de lograr sus objetivos, mostrando las complejidades que están involucradas en este proceso. O sea, el 70% de veces en las que las compañías en todo el mundo intentan hacer un proceso de transformación digital, ese proceso fracasa. ¿A qué nos referimos con un proceso de transformación digital? Desde poner redes sociales, implementar comunicación digital, automatizar un proceso, poner un agente de inteligencia artificial, implementar un CRM, implementar un ERP, cualquiera de estas cosas que hoy ya son vitales. Si tú en una compañía hoy no tienes un ERP conectado a una facturación electrónica y eso lo tienes vinculado a un CRM para gestionar clientes, tu compañía está ya décadas atrás. Entonces, algo en donde fuera de eso, o sea, fuera de que es algo fundamental, cuando lo intentan implementar, el 70% de las veces fracasan. ¿Por qué creen que fracasan el 70% de las veces? Pues fracasan todas esas veces porque el 47% de las compañías tienen problemas con el personal, porque no saben de tecnología. Entonces, claro que va a fracasar la implementación si el equipo no sabe de tecnología. Porque pasan cosas como, ay, es que a mí no me gusta la tecnología. Ay, es que eso es tan complejo que yo me quedo con mi cuadernito. Es que yo he vendido con mi cuaderno toda mi vida. ¿Cómo me va a decir usted que ahora debo utilizar que un celular cuando yo vendo es utilizando mi cuadernito? Yo pongo post-its en mi computador. ¿No suena familiar? De pronto eres de los que todavía pone post-its en el computador. De pronto eres de los que todavía utiliza el cuadernito y va a mano. Entonces, eso se convierte en limitaciones para volvernos competitivos frente a ese 15.7 trillones. O sea, si queremos ser competitivos en Colombia, tenemos la obligatoriedad de realmente ponernos al día. Y ponernos al día es entender la tecnología. Entonces, ya con eso y con esa introducción, ¿cómo utilizar la inteligencia artificial a mi favor?
Les cuento un poquito de mí. Ahora sí. ¿Quién es Nicolás? ¿Quién es Nico? Les cuento, yo soy un amante del valor en las relaciones humanas. He trabajado en marketing ya por más de 15 años. Hoy soy Global Chief Marketing Officer, eso es director global de mercadeo de un unicornio de India y Estados Unidos que se llama UI Life Sciences, con el cual trabajamos temas de detección temprana de cáncer de mama. Manejo 45 países desde mi oficina en Bogotá. Y además soy dueño de las agencias digitales más reconocidas de Colombia llamada Global Marketing and Commerce o GMC. Es una agencia boutique con la cual he atendido a más de 450 clientes en 25 países. Es un equipo súper interesante con el cual he trabajado con compañías como L'Oreal, Mercedes-Benz, Herbalife, gobierno de Australia, gobierno de Estados Unidos, gobierno de Suiza, Alemania. La lista es súper extensa. Entonces, digamos que ahí en la parte de agencia y en la parte, digamos, de comunicación digital, he tenido una experiencia bastante profunda. Además de eso, soy un obsesionado con los modelos de negocio. Soy empresario, cofundador de Victa Cuidado Personal. Victa es la tienda 100% online de cuidado personal más grande de Colombia, fundada hace 5 años con 150.000 pesos y todo el conocimiento acerca de el e-commerce, donde hoy vendemos decenas de miles de millones de pesos por internet al año. Además, soy cofundador de Travel Learners, la agencia de idiomas, de cursos de idiomas en el exterior que más colombianos exporta a Malta del país y pues mi agencia, además de tener otras inversiones como un restaurante del cual soy dueño y otra serie de cosas, pero soy súper dado al emprendimiento y soy pues digamos muy metido en ese cuento. Además, soy un apasionado formador. En este momento ya llevo 16 años como educador. En este momento soy el director del área de marketing digital en la Universidad de los Andes en Bogotá para educación ejecutiva, donde llevo ya 5 años en ese rol. Llevo vinculado a la Universidad de los Andes más de 10 años y llevo pues formando personas en diferentes áreas y en diferentes universidades y otros pues colegios y espacios por más de 16 años. De hecho, estoy cumpliendo 17 años ya. Entonces, pues les cuento eso, es como rápidamente quién soy. También aquí no lo tengo, pero en este momento soy la segunda voz más importante de marketing digital en LinkedIn a nivel nacional. Ya eso la semana pasada me lo confirmaron y pues soy un top voice, un celebrity en el tema de marketing digital en LinkedIn. Entonces, después les comparto mi link por si de pronto no me siguen todavía, para que ahí pues puedan tener esa información. Entonces, así como rápidamente quién soy, obviamente con el CEPAE, ayudando en este tema de compartir conocimiento y de actualizar a las personas en este tema. Ahora, los objetivos de nuestra sesión, vamos a tener dos objetivos principales. El primero es conocer las generalidades del funcionamiento de la inteligencia artificial y su relevancia. Vamos a ver generalidades, vamos a entender la inteligencia artificial como herramienta, cómo funciona, para entender un poco de la tecnología. Y segundo, vamos a conocer herramientas disponibles de la inteligencia artificial para mejorar nuestra gestión. Vamos a enfocarnos sobre todo en ChatGPT, un poquito del uso de modelos, un poquito del uso de diferentes herramientas en SLM en particular, porque el tiempo no nos da para más, pero pues aprovechando la horita y media que tenemos, vamos a llegar hasta ese punto. ¿Listo? Entonces, sobre eso, empecemos a definir qué carajos es inteligencia artificial. Yo soy de los que le encanta partir de la base, partir de la definición, porque muchas veces pasa que con nomás la definición podemos entender de qué carajos estamos hablando y nos va a dar tanta luz entender la información que a lo mejor, o la definición, que a lo mejor es suficiente para que entendamos muchas cosas. Ahora, definición de inteligencia artificial. Esto es la disciplina científica que se ocupa de crear esquemas informáticos que ejecutan operaciones comparables a la que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. ¿Qué quiere decir esto? Para que hablemos que y digamos que algo es inteligente, tiene que cumplir con dos requisitos. Lo primero es aprender y lo segundo es razonar. Lo que te permite identificar que un sistema, que un ser es inteligente, un perrito, un ser humano, un computador o un esquema de IA, es básicamente que permita esas dos cosas, aprender y razonar. Pero ¿qué es aprender? Básicamente aprender significa que al hecho de tener estímulos, en la medida que tú tienes un estímulo, recibes un estímulo, tu comportamiento al mismo estímulo cambia. Tienes cambios en el comportamiento de acuerdo a la información que entra en tu sistema hacia el mismo estímulo. Me explico y lo pongo siempre en analogías. Un perrito. Tú tienes un perrito llamado Motas, ¿cierto? Y uno coge a Motas y le dice, Motas, la mano. Y Motas no entiende qué carajo significa, porque Motas nunca ha aprendido a dar la mano, ¿cierto? Pero tú le dices, Motas, la mano. Y entonces le coges la patica y se la subes y le das una galleta. Y el perrito va entendiendo esa data y va aprendiendo y guardando la información que le permite saber ese ejercicio de causa y efecto. Es, te pido la mano, tú me das la pata. Entonces el perrito, ayer
no entendía. Hoy, cuando le doy exactamente el mismo estímulo, su respuesta es diferente. Quiere decir que ante el mismo estímulo, tu respuesta cambia. Si tu respuesta ante el mismo estímulo no tuvo cambio, quiere decir que tú no aprendiste. Por eso pasa que cuando uno ve un perrito y uno le enseña la mano y el hijo de madre perro no cambia su actitud, no cambia su respuesta al estímulo, uno dice, ese perrito es como bobo, es como brutico, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que no aprendió, no tuvo la capacidad de cambiar su respuesta ante el mismo estímulo. Si tú haces la prueba con ChatGPT, por ejemplo, que estás metido en ChatGPT y tú dices, hoy le voy a preguntar a ChatGPT, háblame del color rojo, te vas a dar cuenta que ChatGPT no te va a dar la misma respuesta ayer que hoy. Y dependiendo de la data que tú le des, si por ejemplo tú estás hablando con él y él descubre que a ti te encanta un equipo de fútbol de un color rojo, por poner un caso, o un equipo azul, te importa, ¿cierto? Entonces tú dices, ok, él va a decir, el rojo es un color fantástico como el de tu equipo, porque el tipo aprendió que ante el estímulo del color rojo, tú eres alguien a quien le gusta el color rojo. O sea, el tipo aprendió, su respuesta cambió y por eso te das cuenta que constantemente el sistema aprende. Entonces, ante el mismo estímulo, hay cambios. Eso es la primera parte. La segunda parte es el razonamiento. ¿Qué significa razonar? Recuerdan que vimos la curva de razonamiento predictivo. Es el hecho de que a partir de la información que tú tengas en tu base, tienes la capacidad de anticiparte a un hecho. Por ejemplo, volvamos al caso de Motas. ¿Qué pasa si Motas está en una finca y Motas coge la cerca eléctrica? Entonces sabe que hay un alambre y el tipo coge la cerca eléctrica y ¡pum! Se asustó y le dolió y salió corriendo el pobre Motas. Entonces uno sabe que el tipo en la finca debe aprender que ese alambre electrocuta. Entonces lo primero que uno espera es que el tipo aprenda, ¿cierto? Y no vuelva a tocar el cable. Si el tipo toca el cable, de nuevo uno dice Motas no aprende, o sea, Motas no es inteligente porque Motas no aprende, ¿cierto? Ahora, lo que uno esperaría del razonamiento es que después de haber sido expuesto al estímulo y haber tenido el aprendizaje, si yo tomo a Motas y me lo llevo a otra finca o me lo llevo a otra casa y Motas ve algo semejante a la cerca eléctrica, vuelve a ver un cable, pero no es el mismo cable, sino uno parecido, Motas pueda decir, me abstengo de acercarme al cable porque si me acerco lo más probable es que me electrocute. Así no haya tenido la experiencia empírica de volverse a electrocutar, él tiene la capacidad de razonar y anticiparse al hecho. Eso es razonamiento lógico. Fíjate que cuando tú estás aprendiendo en la universidad, tú tienes un aprendizaje constante de tus profesores, un aprendizaje constante de tu ejercicio profesional, y a partir de ese aprendizaje, lo que se está esperando cuando llegues a tu trabajo es que tengas razonamiento lógico a partir de tu aprendizaje. Que alguien te pregunte, ¿y usted qué opina, Chino, a partir de la información que me acaba de compartir? Ese usted qué opina es, deme una razón lógica que explique un punto para anticiparnos a un hecho. Entonces, eso es razonamiento lógico. Esperamos que el sistema tenga las dos. Si un sistema solamente aprende y no razona, no es inteligente. Y solamente razona y no aprende, tampoco. Necesitas tener las dos para que se pueda considerar que el sistema es inteligente. Entonces, ahí entendemos que la inteligencia artificial es básicamente un esquema que permite que en la interacción ese sistema aprenda y razone. Así de sencillo. ¿Listo? Ahora, aquí hay una diferencia inmensa entre lo que es un programa de computador y lo que es una inteligencia artificial. Porque es muy chistoso que a veces uno le pregunta a la gente, ¿la inteligencia artificial es un programa? La respuesta es no. Una inteligencia artificial no es un programa. Porque así como un ser biológico, un ser humano, un perrito, nosotros no somos programas. Podemos programarnos para algo, pero en sí no somos programas. Porque ¿qué es un programa? Un programa es básicamente lo que estamos viendo en pantalla, una secuencia de hechos que suceden ante un estímulo, pero es una secuencia predecible. Y el hecho de que tú incluyas en ese sistema predecible una aleatoriedad no implica que la aleatoriedad esté relacionada con aprendizaje, aunque esté relacionada con razonamiento. La aleatoriedad es simplemente una función de aleatoriedad. ¿Mm? Pero lo que normalmente es un programa es como tu Word. Tú sabes que tú abres Word y siempre pasa lo mismo. Ante el estímulo, la respuesta es idéntica. Cada vez que tú abres Photoshop, igual. Cada vez que tú abres Google, igual. Lo que va a cambiar es cuando le preguntas a Google y te responde Gemini. Porque Gemini, ante el estímulo, siempre te da una respuesta única y repetible, diferente, igual que cualquier ser biológico.
Ahorita les voy a poner eso un ejemplo. Pero aquí lo pongo de esta manera de lo que es un programa, porque un programa es algo en donde hay una entrada, como en este caso tienes una entrada y tienes una secuencia, y la secuencia termina en una salida. Input y output. Entrada, salida. Eso es un programa, ¿cierto? Ahora, si hablásemos de una inteligencia artificial, estamos hablando de algo diferente, porque la inteligencia artificial se basa en algo que se llama la red neuronal. La red neuronal lo que permite es un ejercicio en el cual se hace un tema de estímulo y clasificación, para que con la clasificación del estímulo se pueda acceder a respuestas próximas. Me explico, ¿a qué me refiero con respuestas próximas? Y ya les explico Machine Learning y Deep Learning. Cuando a ti, como ser humano, te preguntara yo hoy, ¿quieres a tu mamá? Tú me vas a dar una respuesta. Lo más probable es que tu respuesta sea, yo quiero mucho a mi mamá. O, claro, yo amo a mi mamá. Pero si te preguntara mañana exactamente la misma pregunta, ¿vas a responder exactamente lo mismo? Lo más probable es que no. La respuesta va a ser, mi mamá es algo vital para mí. Es algo próximo, pero no es idéntico. Siempre nosotros respondemos ante estímulos de una manera proximal, más no de una manera idéntica. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra red neuronal, nuestro universo y nuestro cerebro y nuestras dendritas y todo lo que es nuestro universo biológico, que no voy a entrar a describirlo tanto porque se nos va aquí pues un montón de tiempo. El hecho es que hay un estímulo y entre ese estímulo lo que va a pasar es que se activan ciertas regiones de nuestra red neuronal para dar una respuesta al estímulo, que están mediadas por contexto y están mediadas por otra cantidad de sustancias en tu cuerpo. Entonces, ante el estímulo, de acuerdo al medio en el que estás y el momento en el que estás, te da una respuesta. Entonces, por ejemplo, si te pregunto, ¿y tú quieres a tu mamá? Tú vas a dar una respuesta, pero si te agarraste con tu mamá, tu respuesta va a variar, ¿cierto? Varía de acuerdo a la circunstancia. ¿Por qué? Por el aprendizaje que tuviste y por el razonamiento lógico en el que estás cada vez que te hago la pregunta. Entonces, el estímulo va a dar una respuesta dependiendo de una serie de elementos que van a mediar la respuesta y la respuesta va a ser proximal. Proximal en el sentido en que si yo te digo a ti, ¿tú amas a tu mamá? Tu respuesta se va a acercar con todo lo que tiene que ver con amor, mamá y todos los conceptos que determinan el amor de mamá, que eso es lo que voy con la clasificación, que es una palabra clave en la inteligencia artificial y en la inteligencia biológica. Es el hecho de que para que todo esto tenga sentido y todo funcione, la inteligencia se basa en clasificación. Entonces, la clasificación significa que tú vas a darle atributos a todo lo que te rodea. Todo le vas a sacar unos features, unas cualidades. Entonces, hablemos, por ejemplo, del concepto de perro. Cuando hablamos de perro, sabemos que un perro tiene unos elementos que lo convierten en perro, ¿cierto? Orejitas, ojitos, naricita, pelito, mamífero. Es una serie de cualidades que determinan que un perro es un perro, ¿cierto? Lo mismo pasa con una mamá. Cuando hablamos de mamá, mamá tiene unos conceptos y unas cualidades que la convierten en mamá. Biológicamente me dio a luz, puede ser. O mamá, ser que me quiere porque comparto mi vida con ella y da su vida por mí. Empiezo a dar una serie de clasificaciones que me permiten a mí separar a mamá de mujer. Entonces, cada concepto, todos los conceptos que están en nuestra cabeza, todos pertenecen a una clasificación. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es lo mismo que hace la inteligencia biológica. Clasifica y a partir del estímulo, rompe el estímulo en diferentes elementos. Tú quieres a tu mamá, entonces, querer, tú, mamá, cada una de esas palabras tiene clasificaciones para que diferentes áreas de tu cerebro se activen y generen una respuesta a partir de la información que está en tu cabeza. Eso es súper interesante porque nosotros entonces, igual que la inteligencia artificial, dependemos estrictamente de la información que esté en nuestra cabeza. El mejor ejemplo para esto es si yo te dijera lo siguiente. Imagínate un color diferente a los colores que conoces. ¿Puedes hacerlo? La respuesta es no. Tú no puedes imaginarte un color que no esté entre el rojo y el morado o el blanco y el negro. No es posible. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque no está en nuestra data. Sin embargo, en el sensor de un computador sí lo puede haber, infrarrojo ultravioleta. Ellos ven el infrarrojo, ellos ven el ultravioleta. O sea, para ese sistema tiene sentido, para nuestro sistema es imposible imaginarlo, ¿cierto? Entonces, eso es la clasificación, porque sin la data, tú no puedes imaginar. Y si tú no lo puedes imaginar, no lo puedes crear.
Y para eso les voy a poner un ejercicio muy rápido acá para que hagan el siguiente pensamiento mientras están sentados ahí. Si yo les dijera en este momento, dibuja un ocelote, a lo mejor no vayas a Google a buscar qué es un ocelote porque no se trata de eso, el ejercicio se trata es de entender la inteligencia. Si yo te dijera, dibuja un ocelote y tú dices, no tengo ni idea qué es un ocelote. Entonces, ¿qué vas a empezar a hacer? Imaginar lo que te parece que es un ocelote. ¿Qué será? ¿Será una isla? ¿Será un árbol? ¿Será un tipo de selva? Si no te doy a ti nada que te refiera al concepto de ocelote en tu cabeza, es imposible imaginarlo. Igual que un computador, igual que una inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial no tiene la data, es imposible para ella imaginarlo. Entonces, tú no puedes imaginar el ocelote. Pero si yo te digo una palabra, con que te diga una sola palabra, por proximidad, porque tú puedes hacer referencia, vas a poder dibujar al menos algo cercano a un ocelote. Un ocelote es un felino. Pues nomás decirte eso, un ocelote es un felino, inmediatamente en tu cabeza ya sabes que ocelote empiezas tú con las características de un felino. Mamífero, cuatro patas, peludito, con bigotes, con nariz, con ojitos, con triangulitos, a lo mejor va a ser pintadito, entonces empiezas tú ya a partir del concepto de felino a imaginarte el ocelote. Entonces, fíjense que así se basa la inteligencia. Es muy chévere esa pregunta porque de una nos rompe la cabeza decir, ok, entonces la inteligencia artificial depende de la data y lo que hace es, a partir de la clasificación, te busca respuestas, igual que tú. De hecho, hay una discusión de lo que hizo que la inteligencia artificial se pudiera materializar como la herramienta que existe hoy, y era esa discusión, que la única forma en la que pudieron darle realidad a ese concepto de la inteligencia artificial fue replicando la inteligencia biológica. O sea, no hubo otra, porque había otra que decía lo hacemos a través de análisis, a través de Excel y procesamiento y no fue así, no se pudo. La única forma era a través de replicar la inteligencia biológica, que era clasificación, despiezar, proximidad de conceptos y que con un estímulo se pudiera despiezar, buscar proximidad, semejanza, reconstruirlo y dar un concepto. Entonces, por eso se habla de la deconstrucción de un concepto. Yo te doy un concepto, tú lo deconstruyes en sus características, al deconstruir sus características, entonces tú puedes crear a partir de esas características y formar una respuesta. Por eso se llama inteligencia artificial generativa, porque él genera a partir de la data que tiene en su información. Lo mismo que tú dibujas a partir de la data que tienes. La data por donde la percibe uno como ser humano. Nosotros como ser humano, como ser biológico, recibimos nuestra data a través de nuestros 6 sentidos prioritarios. Son 5 que conocemos, pero son 6 realmente los que ya están muy estudiados. ¿Conocen el sexto sentido? Por si de pronto no lo saben, los invito a conocerlo. Es básicamente el sentido que habla de cómo podemos nosotros sentir cosas que van más allá del tacto. Por ejemplo, en nuestro interior, cuando te duele la barriga, el dolor de barriga no tiene que ver con tu piel, ¿cierto? Es el hecho de que tú sí sientes un dolor de barriga, pero eso no es tacto, es otra sensación. Entonces, ese es un sexto sentido que hasta ahora se está empezando a estudiar como con mucho detenimiento, pero está ahí. Y nosotros podemos, a partir de esos 6 sentidos, generar data. Tú generas data viendo, generas data oliendo, generas data sintiendo, generas data probando, generas data con todos tus 6 sentidos. Y esa información es lo que te permite a ti entender características. Tú puedes entender la característica del calor. Tú ves el calor, no lo ves, tú lo sientes, ¿cierto? Pero está ahí. Quiere decir que ese calor entra por el sentido del tacto. Es un sensor, un sentido. En biología se llama sentido. En tecnología se llama sensor. Entonces los sensores son lo mismo que los sentidos. Cuando tú ves una cámara es un sensor visual. Cuando es un micrófono es un sensor auditivo. Entonces tú puedes tener diferentes tipos de sensores. Se van a lograr y se están logrando ya sensores también químicos. Los sensores químicos son el equivalente al gusto. Entonces, claro que las máquinas pueden probar. ¿Qué pueden probar? Y es lo mismo, solo que nosotros le damos a ellos unas características en nuestra biología, pero ellas dan una característica también en su propia anatomía que es diferente. Entonces, bien interesante. Ahora, sobre ese concepto que espero haberlo logrado transmitir porque sé que es sumamente abstracto, o sea, esto que les estoy contando es bastante abstracto, pero pues estoy intentando poner como en los términos más fáciles de procesar. Entonces, hablemos del aprendizaje y lo que es el machine learning y el deep learning, porque hablamos que toda máquina
inteligente aprende, igual que todo ser biológico. Y hablamos que toda inteligencia artificial está aprendiendo de la misma forma que aprende un ser humano o un perrito. Nosotros aprendemos de dos maneras. Los seres biológicos aprendemos solamente de dos maneras. Una, a las buenas, y la otra, a las malas. ¿Qué significa eso? ¿Qué es aprender a las buenas? Aprender a las buenas es, lo pongo en analogía. Cuando tú eres un bebé o tienes un niño en tu casa y el niño tiene una toma de electricidad y el niño tiene un cubierto en sus manos y uno le dice al niño, papito, si su merced mete ese cubierto en ese enchufe, su merced se electrocuta y su merced le va a doler y eso le duele mucho, no meta el tenedor. Si el chino aprende a las buenas, el chino dice, ay, sí, mamá, o ay, sí, papá, disculpa, tienes razón, voy a evitarlo. Y no mete el tenedor. ¿Cómo es aprender a las malas? Aprender a las malas es, meto el tenedor y me electrocuto. De ambas maneras se aprendió. O sea, el chino aprendió o porque lo sufrió, o aprendió porque le dijeron lo que iba a pasar. Su red neuronal, su propia red neuronal, su base de datos, su información, recibe la información de cualquiera de las dos maneras. Y por eso es que, por ejemplo, existen las universidades y la educación. En nuestra biología y en nuestra, digamos, en nuestra naturaleza biológica como seres humanos, hemos podido prosperar como especie gracias al constante aprendizaje a las buenas. Porque nosotros dependemos de lo que nuestros papás saben, nuestros abuelos saben, nuestros bisabuelos saben y han transmitido generación tras generación tras generación a las buenas, ¿cierto? Se ha venido aprendiendo a las buenas. Pero muchas veces la frontera del conocimiento se va, digamos que empujando con aprendizaje a las malas, que es probar, experimentar. Experimentas, aprendes, como pasa con el tenedor, ¿cierto? El aprender a las buenas se llama machine learning. El machine learning es cuando tienes la intervención de alguien que está extrayendo y clasificando las características para que esa información se meta en tu red. Entonces, un ser está mirando un carro, le empieza a sacar las características del carro, esa data se le entrega a la red neuronal para que la red neuronal pueda identificar si es un carro o no es un carro. Lo mismo pasa contigo. Tú tienes a tus profesores en la universidad. Los profesores en la universidad tienen una data, esa data ellos la clasifican en los conceptos más importantes, más relevantes para transmitírtelos, te los enseñan, entran en tu red neuronal para que tú puedas determinar si eso es un valor presente neto o no. Ellos extrajeron los datos para que tú lo puedas traer a un concepto financiero. Fantástico. Y a las buenas, a ti te lo enseñan y tú puedes a partir de eso trabajar, ¿cierto? Ahora, aprender a las malas es cuando no hay intervención humana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú te metiste a tu empresa y sin ninguna enseñanza de nadie, te pusiste empíricamente a sacar adelante la compañía. Claro, obvio se puede y lo vas a lograr. Tienes que tener un montón de aprendizajes, pero los aprendizajes van a ser más dolorosos, más costosos. Costosos como en que te demoras más en crecer, costosos en que te demoras más en entender el ejercicio financiero, costosos en que te demoras más en entender la comunicación y el mercadeo. Para eso estudiamos, ¿cierto? Para que el aprendizaje a las buenas nos ahorre dolor y nos mejore los costos del aprendizaje a las malas, ¿cierto? Entonces, en los computadores es exactamente lo mismo, en la inteligencia artificial. Aprender a las buenas, esta persona extrae la data y se la da a la red neuronal. Aprender a las malas es deep learning, el mismo sistema se encarga de probar, aprender y cambiar. Probar, aprender y cambiar. Imagínense el nivel de procesamiento que se requiere del uno frente al otro. O sea, lo que necesita un computador para que pueda tener un punto de partida más adelante o tener que crear toda su data a partir de aprendizaje empírico. Entonces, es lo mismo que pasa con las personas, pero pues en un computador, esto se traduce en consumo energético, se traduce en consumo de recursos, se traduce en tiempo. En nosotros se traduce también en consumo de recursos, en consumo de tiempo, en dolor físico, en otra serie de cosas. Eso es el deep learning y el machine learning. Entonces, como para que sepamos la diferencia entre los dos. Entonces, el deep learning aprende de sus propios errores, ¿cierto? Mientras que el otro necesita la intervención de un ser humano. El deep learning requiere muchos más datos que el aprendizaje del machine learning. Entonces, eso es a lo que voy. Cada uno de los dos existe, pero uno requiere más esfuerzo que otro. Y es una constante dentro del universo del aprendizaje. Ahora,
Espero que hasta ahí vayamos bien. Recuerden que si hay preguntas o algo, me preguntan y yo aclaro el concepto porque sé que esto es súper abstracto, pero es como para que lo intentemos entender y ahora lo empecemos a poner a nivel práctico, que esto nos empieza a llevar a ese ejercicio. ¿Por qué es importante que se haga a través de redes neuronales? ¿Por qué este mecanismo? La razón es sencilla. La red neuronal ayuda a que los computadores tomen decisiones inteligentes con asistencia humana limitada, muy parecido a lo que hace cualquier ser biológico. Sin tu intervención, el perro está en la nevera velando la comida. Tú no tuviste que intervenir, pero el sistema biológico del perro sabe que ahí hay comida. Lo mismo pasa con la red neuronal que tú tienes en la inteligencia artificial. El tipo sin tu intervención puede estar razonando y sacando conclusiones, puede estar procesando un Excel, puede estar ayudándote a hacer el informe del año sin tu intervención o con una intervención limitada, ¿cierto? El tipo está escribiendo, así como el perro está velando. Fantástico, ¿cierto? Esto se debe a que esto puede aprender y modelar las relaciones entre datos de entrada y salida que no son formas lineales. Entonces, no es el programa, no es el input en donde siempre te va a salir la misma respuesta, que era lo que pasaba hace años, con un clip o algo así que tenía unas plantillas en Word para darte respuestas. Esto no funciona con plantillas. Esto funciona es con proximidad conceptual. Entonces, cada respuesta es única y diferente, dependiendo de la data que tú llames. Igual que contigo. Si tú estás hablando del amor que le tienes a tu mamá y tú estás diciendo, ¿tú amas a tu mamá? ¿Recuerdas cuando tu mamá te acompañaba cuando ibas al colegio y cuando hizo esa cosa tan especial por ti? Y en el momento en el que tu mamá te acompañó en ese momento tan difícil, con todo eso que yo estoy mencionando, estoy llevándote a que tu respuesta sea mucho más precisa sobre la pregunta que te hice, ¿cierto? Porque tú estás activando áreas de tu cerebro y de tu memoria que te permiten a ti dar una respuesta más precisa acerca de cómo describirías el amor de tu mamá. Lo mismo pasa cuando vas a hacer una pregunta a la inteligencia artificial. Tú no le vas a decir, dame un informe financiero. Tú le vas a decir, de acuerdo a lo que viste entre 1999 y el 2025, el crecimiento que logramos en esto y el valor presente neto que trajimos de la inversión, podríamos nosotros determinar esto, esto y esto. Ahora, entonces le empieza a dar contexto, contexto y contexto, para que él determine de todo ese pool de data que tiene, de toda esa cantidad de información, así como tú, algo que sea más próximo a la respuesta que tú estás buscando. Entonces, allá vamos al prompt engineering. Ese famoso rol que ahorita es como hablar del community manager en el 2016. En el 2016 era community manager. ¡Wow! El puesto del futuro. Ya eso es un puesto que está más mandado a recoger que el berraco. Ahora se habla es del prompt engineer, que es otro tema bien interesante, pero se basa en esto que acabo de mostrarles, que es el hecho de poder hacer preguntas manejando contextos. Así como tú le harías una pregunta a alguien de, descríbeme cómo hablarías del amor de tu mamá basado en ta, 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 ta. Eso te da precisión y te activa redes neuronales. Entonces, ese es el por qué las redes neuronales son la forma en la que se utilizan estas inteligencias artificiales. Ahora veamos lo siguiente. La red neuronal nos permite hacer generalizaciones e inferencias. Las redes neuronales pueden comprender datos no estructurados. O sea, tú puedes botarle información sin estructura y él tiene la capacidad de darle una estructura porque la clasifica. O sea, tú le puedes botar un informe y puedes darle enter y el tipo va a leerlo. O sea, va a leerlo. ¿Cómo lo va a leer? Va a ver las características. Cosas como de qué manera están organizadas las columnas, qué palabras están en las columnas, qué conceptos se refieren las palabras en las columnas, cómo se comportan los valores. Con toda esa información, él puede hacer una inferencia. Puede decir, oye, Juan, esto parece ser el balance general de una compañía que tiene más de 10 años. Igual que tú, a ti te muestran un archivo de Excel y tú lo abres y empiezas a decir, este es el balance. ¿Por qué dices que es el balance? Porque hay unas características de un balance, ¿cierto? Entonces, eso es lo que te lo permite. Ahora, él empieza a despiezar cosas como, por ejemplo, si le preguntaras, ¿puedes decirme cómo hacer el pago? ¿O cómo transfiero el dinero? Entonces, ambas son preguntas muy similares. Porque cuando tú despiezas las características que componen a cada pregunta, puedes darte cuenta que primero, ambas son preguntas. Segundo, ambas hablan de dinero y de transferencias de dinero. Una habla de hacer el pago, el otro dice transferir dinero. Entonces son preguntas que están hablando de cosas muy parecidas.
por lo cual se puede llegar a decir que la respuesta a esas dos preguntas sumamente semejantes son respuestas sumamente semejantes, como ¿tú quieres a tu mamá? O ¿qué consideras del amor de mamá positivo para ti? Son preguntas muy parecidas. Entonces las respuestas son muy parecidas porque estás activando pools de data muy parecidos, próximos. Entonces así funciona. Sumamente chévere, sumamente interesante. Ahora, si lo hemos materializado en tecnologías, que es a lo que voy porque quiero que todo esto se convierta en un espacio para que nos demos cuenta que la inteligencia artificial no solo es ChatGPT, que ahí está de los grandes errores que tenemos en América Latina, y es que nosotros nos cerramos a pensar que la inteligencia artificial es saber utilizar Gepetto, yo lo llamo Gepetto. La verdad es que hay cosas mucho más complejas y mucho más potentes que es lo que nos van y lo que le permiten a otras compañías y otros países ser mucho más evolucionados y automatizados que nosotros. Entonces vean, por ejemplo, este caso. El computer vision o la visión por computadora. Esto es la capacidad de los computadores para extraer información y conocimiento de imágenes y video. Con las redes neuronales, con esa misma tecnología, las computadoras pueden distinguir y reconocer imágenes de manera similar a la que lo hacen los seres humanos. Por ejemplo, ¿dónde hay computer vision? ¿Se han dado cuenta que últimamente cuando uno llega a un centro comercial y entras al centro comercial con el carro, el maldito sistema reconoce la placa y guarda el número de la placa y ni siquiera tiene que emitirte un tiquete? Dice, pero ¿cómo identificó el número de placa? Con una foto. O sea, esa foto, tomó la foto, extrajo el número de placa, le puso una marca de hora, lo metió en un sistema de facturación y la pone a correr para que cuando yo llegue a la máquina y ponga mi número de placa, él haga una correspondencia y automáticamente calcule el tiempo y me liquide un valor. Hay inteligencia artificial. ¿Dónde? En el reconocimiento de la placa. Obvio. Lo otro es un Excel, lo otro es un programa. El programa lo que hace es lo que harías tú en un Excel, una formulación. Pero el hecho de que tú puedas identificar la placa con una foto, eso se llama computer vision. Pero ¿cómo lo hace? Fácil. La letra A tiene unas características, la letra B tiene unas características, la C también. Cada letra tiene características y cada número igual. Entonces lo que hace es ver diferencias en los píxeles para determinar si hay curvas, si no hay curvas, dónde están las curvas, cómo son las curvas, para poder decir esa es una A, una B, una C, una Z, una F o una J. Lo mismo con cada número. Y así coge y con la imagen lo detecta. ¿Cómo? Por las características. Es simplemente saber qué características son las características de una letra para poder determinar que esa letra es efectivamente esa letra. Si yo digo, eh, tiene, que por ejemplo es algo muy chistoso, no sé si ustedes, bueno, esto es un tema un poco histórico raro, pero el número uno, por ejemplo, tiene solamente un ángulo. Entonces, si tú dices, es un número que tiene un ángulo, entonces es el número uno. El número dos, en su esencia, tiene dos ángulos. Entonces, un número de dos ángulos son características. Entonces, la característica y la demostración visual del mismo va a ser lo suficiente para que el sistema determine si es un número en particular o una letra en particular. Fantástico. Ahora, imagínalo en innovación. Si tú estás pensando en emprender, ahorita no me digas que es que yo voy a emprender y voy a poner un negocio de medias. Porque si vas a poner un negocio de impresión de medias, no vas a hacer nada grande. O sea, hoy en día, hablar hoy en día, en este presente, de que tú con un negocio de fabricación compitas a hacer un unicornio de 5 millones de dólares, de 50 millones de dólares, no va a pasar. Porque ya en este momento todo está tan automatizado que competir no es como se competía en 1970. En este momento toca innovar sobre la inteligencia artificial y utilizar las últimas herramientas para realmente dar el siguiente paso. Entonces, piensa cómo puedes utilizar el computer vision a tu favor y sobre eso, créate un modelo de negocio. Es, por ejemplo, uno que se me ocurre de la nada. ¿Qué tal que tú crees un sistema que le tome una foto a todas las personas que entren a un local y que con el hecho de que le tome la foto ya tome características y pueda determinar y anticiparse a si esa persona va a ser un comprador de un producto en particular u otro? Por ejemplo, que entre una persona y diga, es una mujer de 35 años que tiene una condición determinada de color de piel, peso y actitud. ¿Por qué? Porque la actitud tiene características. Una sonrisa es una característica, ¿cierto? Un tono de piel es una característica. Una forma y un biotipo es una característica. Una estatura es una característica. Entonces tú ves si, por ejemplo, eres una tienda de ropa y apareció que entró una mujer de más de 1,85 de estatura, pues ¿qué hay que hacer? Inmediatamente sonar la alarma a los comerciales y decir, entre una mujer de 1,85, por favor, vayan y muestren el portafolio de XXL. Fantástico. ¿Por qué se pudo determinar? Porque tomaste una foto en la entrada y ayudaste al personal comercial a tomar una decisión en tiempo real.
Eso es innovación, claro, salió de la nada, lo acabo de inventar. Pero es lo que te puede permitir el computer vision, porque lo que voy es, todo lo visual tiene características. De ti está ver qué hago con esas características, cómo las proceso y puedo dar información. Imagínate lo que puedo hacer con seguridad. O sea, hay características, bien o mal, pero son características de las personas que generan mayor probabilidad de robo, mayor probabilidad de estafa, ¿cierto? No quiere decir que todas las personas que tengan tatuajes en las manos y en el cuello y que anden de capucha y miren así de lado y quizás estén así encorvados sean ladrones. No, pero sí hay una mayor probabilidad de que lo sean. Eso es caracterización. Entonces, si hay una mayor caracterización hacia un tipo u otro, con el computer vision puedes tener una determinación de la probabilidad de que la persona que entra a una tienda sea un ladrón o no. Ahí te cree otro modelo de negocio. Eso es utilizar la inteligencia artificial. Pero en Colombia todavía estamos en que la IA se utiliza es para los chatbots, ¿cierto? Entonces, miremoslo por ahí. Ahora, speech recognition, lo mismo. Cuando es reconocimiento del habla, pasa exactamente lo mismo. Las redes neuronales pueden analizar el habla humana y a pesar de los diferentes patrones de habla, tono, lenguaje y acento, ellos pueden entender quién te está hablando. Entonces, por ejemplo, pasa con Alexa, que si tú le preguntas a Alexa, si yo le pregunto algo a Alexa, Alexa responde distinto a lo que le responde a mi esposa. ¿Por qué? Porque Alexa sabe quién soy yo. ¿Por qué? Por mi voz. Mi voz tiene unas características, igual que la voz de mi esposa. Un tono, una velocidad, a lo mejor la mía no es muy grave, es una voz más bien aguda, ¿cierto? La de mi esposa igual. Entonces uno dice, ok, bajo las características él puede determinar esa voz. Al punto que aparecen inteligencias artificiales como por ejemplo la que tú ves que está inmersa en TikTok o en CapCut o el sistema de Eleven Labs, que permite en Eleven Labs, es increíble, es una plataforma muy recomendada, que tú puedes después de mandarle una serie de archivos de audio con tu voz, él puede replicar tu voz. ¿Por qué? Porque tu voz tiene características. Entonces es igual que cuando dibujas un tigre. Tú dibujas un tigre con tu mano, pues el robot dibuja una onda con los números. Entonces él dibuja una onda y esa onda corresponde a una serie de características. Y esa onda que dibuja puede ser igualita a ti. O sea, así como tú puedes dibujar un león, él puede dibujar tu voz. Entonces dibujó tu voz. Entonces tú puedes poner a Shakira, porque la voz de Shakira tiene unas características, a que esa voz conteste el teléfono o a que ese acento conteste el teléfono. O puedes revivir a Freddie Mercury. ¿Cuántas veces no ha pasado que ya lo han revivido? Hay una cantidad de cosas que dan con grabaciones y la data de esa voz la reconstruyen, la traen y la ponen a andar. Entonces, sí, tú podrías poner a que Diomedes Díaz contestara tu teléfono. Claro que lo puedes hacer, porque la voz de Diomedes Díaz está grabada. Entonces, tú puedes sacar las características de la voz de Diomedes Díaz y devolverlo a la vida, entre comillas, a través de lo que es su voz. Entonces, eso es muy interesante porque imagínate todo lo que tú puedes hacer por reconocimiento de voz y todos los negocios que te podrías inventar y todos los retos que se vienen con eso, porque mira ya lo que puede pasar que te intenten hacer una estafa a ti por teléfono y que le roben y que roben la voz de tu papá y que tú cuentes el teléfono y suene tu papá. Y uno dice, "Ay, papi, ¿qué pasó?" Y es tu papá. Pues claro, que sacan las características con tener tres grabaciones de tu papá, ya saben y pueden replicar la voz. Entonces ahí aparecen nuevos modelos de negocio en protección también. Entonces ahí hay una oportunidad inmensa y funciona de nuevo a través de la red neuronal. Entonces fíjense que todo esto se puede es gracias a la caracterización. Si entendemos que por esas características podemos nosotros crear lo que sea, entonces podemos ver la inteligencia artificial desde otro punto de vista. Ahora, ¿qué es el PLN o procesamiento del lenguaje natural? Es la capacidad de procesar texto natural creado por humanos. Las redes neuronales ayudan a las computadoras a recopilar información y significado a partir de datos y documentos. Cuando aparece el PLN, el Natural Language Processing o NLP o PLN, es que realmente la inteligencia artificial explota. Antes del 2023 ya había inteligencia artificial. O sea, el sistema de recomendación de Netflix estaba disponible desde hace décadas. O sea, ya uno sabía en el 2010 que Netflix te recomendaba. Igual pasaba con Amazon. Entonces la IA ha estado ahí por mucho tiempo. Pero el problema que tenía la IA y las redes neuronales en ese momento es que no contaban con el NLP. O sea, tú como humano de a pie, como Nico Gómez, para poder hablar con una red neuronal, tenías que saber Python porque el sistema hablaba un lenguaje de programación.
Entonces tú tenías que aprender Python para que el hijo de madre sistema pudiera responder a tu solicitud. El input no era posible. Lo que hicieron estos locos de OpenAI, que fue la revolución, fue, ¿por qué no utilizamos una arquitectura que empiece por deconstruir y caracterizar el lenguaje para que eso lo podamos convertir en un Python que vaya a comunicarse con la red neuronal? Y por eso nació ChatGPT, porque es un chat. Entonces tú hablas como si estuvieras hablando con cualquier persona. Eso es el NLP. Entonces, gracias al NLP es que tú puedes hablar en castellano y que el robot te responda. O peor, le hablas en castellano, inglés, japonés, italiano, de donde quieras. ¿Por qué? Porque él solamente tiene que tener la data del idioma para poder despiezarla y conceptualizar a partir de eso. Red neuronal, data. Ellos tienen mucho más data que nosotros. Entonces, como tiene tanta data que tú, que yo, que cualquiera de nosotros, pues él sí habla inglés, japonés, italiano, todos los que quieras al tiempo. ¿Por qué? Porque tiene la data de todos. Y a la larga, hables en castellano o hables en inglés, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si tú estás hablando de mamá, mamá es mom, mamá, mamá, lo que tú quieras. Es mamá. Lo que importa es el concepto. Ya el lenguaje es otra cosa. Entonces ahí es donde uno dice el concepto de la mascota, el concepto de no sé qué, el lenguaje solamente es una forma en la que el concepto se transmite, pero el concepto es esa caracterización. Tremendo, ¿no? Entonces el NLP es una forma de lenguaje en la cual tú puedes comunicarte con las inteligencias artificiales con lenguaje natural. O sea, hablas con la IA como si fuera un ser humano. Fantástico. Ahora, miremos esto para que nos veamos un poquito en perspectiva y con esa información que les acabo de dar, espero que estemos teniendo ideas de innovación y modelos de negocio diferentes. No quiero que me salgan con un chatbot. Ahora, vean esto. Esos son robots industriales automatizados o con algún tipo de inteligencia artificial reprogramables instalados en el 2021. Vean acá, en China teníamos 268.200 robots instalados. Aquí está Estados Unidos con 35.000 y México está por acá con 5.400. ¿Ven algún otro país latinoamericano? No. ¿Por qué tiene tantos México? No es porque México sea un país súper desarrollado, es porque México está al lado de Estados Unidos. Y México, Estados Unidos instala la capacidad de producción en México para que alimente a Estados Unidos con producto. Ahora, si eso es en el 2021, imagínense lo que hay ahora. Y nosotros estamos muy atrás, muy atrás. Inclusive Estados Unidos está muy atrás. O sea, en este momento, si hablamos de capacidad industrial, China es como 7 veces más capaz que Estados Unidos en capacidad industrial. ¿Por qué? Por eso, porque están mucho más automatizados. E imagínense lo que eso significa a nivel de economía. Aquí les hago un paréntesis. Me sorprendió, por ejemplo, el caso de España. España es muy interesante porque tú vas a España y cuando llegas a España, una lonja de pan tajado, es más barato el pan tajado en Mercadona, en España, que lo que es en el de uno en Bogotá, o en Medellín, o en Cali. Yo decía, pero ¿cómo es posible que el pan sea más barato en España que en Bogotá? Y yo empezaba a mirar y decía, carajo, el mercado, en sí el mercado es más barato en España que en Bogotá. Y dice, ¿pero por qué? ¿Será un tema de impuestos? No, pero la mano de obra es más cara en España. Entonces, ¿cómo es que allá es más cara la mano de obra y sale más barato el mercado? La respuesta es automatización. Resulta que la fabricación de alimentos en España está sumamente automatizada. Entonces, los costos de fabricación empiezan a bajar porque la automatización reduce la carga laboral. Se produce mucho más en menos tiempo a menores costos, lo cual se transmite en un mejor precio para el consumidor, pan más barato para todos, mejor calidad de vida. Así de sencillo. Es cuando le dicen a uno, no, es que la vaina con la inteligencia artificial es que va a quitar los trabajos de la gente. Y uno dice, tenga, téngalo. Eso depende, porque el hecho de hablar que nos quita el trabajo al mismo tiempo quiere decir que nos reduce los costos y nos aumenta el acceso. O sea, si lograr, ¿qué es mejor? O sea, que el pan se baje a mitad de precio. Pues puede que sí, ¿no? Entonces es una cosa que uno dice interesante y es lo que está pasando en esos países desarrollados. Ahora, volviendo al cuento, nosotros no estamos en el esquema. Estamos muy atrás. Ahora, ¿qué labores para los que de pronto le tienen miedo a que la inteligencia artificial los reemplace? La respuesta es, y la pregunta es, ¿nos va a reemplazar? La respuesta es, en muchos casos sí, en muchos casos sí, en otros no. Pero ¿en qué casos es más probable y en qué casos es menos probable que lo haga? Pues mira, aquí es la posibilidad técnica de que se puedan automatizar labores de trabajo. Las que son más susceptibles a que sean reemplazadas por un robot son trabajo físico predecible, procesamiento de datos y recolección de datos.
sea que esto es muy tierno y muy difícil, porque hace 4 años antes de que apareciera la IA, se volviera masiva, la gente decía, lo mejor que hay en Estados Unidos y lo mejor pago que hay en el mundo es ser analista de data. Tenemos que dedicarnos a analytics y data analytics y procesamiento. Entonces apareció una cantidad de data scientists. Y uno decía, pero ¿qué pasó con la IA? Resulta que el trabajo de la mayoría de data scientists es sumamente predecible, porque está muy enfocado en recolección y procesamiento de data. O sea, la IA sí está reemplazando a los analistas de datos. Inclusive a las empresas de consultoría que son muy enfocadas en data, está transformándose por completo la forma en que sus trabajadores están operando. Porque no necesitas tantos pelados haciendo analítica. La analítica te la hace la IA y es mucho más eficiente que el ser humano promedio o que el profesional promedio. Entonces tú te volviste un data scientist, saliste y tú eres un profesional promedio. Digamos que eres excelente. Bueno, eres un poquito superior al promedio, pero un poquito superior al promedio no te va a poner en el nivel Dios para competir contra un LLM. O sea, ChatGPT, Grok, Gemini te van a pulverizar en recolección de data y procesamiento de data. Nadie puede operar a la velocidad de Gemini. Nadie, es imposible. Entonces ahí es donde uno dice, ok, estos son muy susceptibles al cambio, a que tú pierdas tu trabajo. Entonces, si tú dices, me especialicé en data analytics y procesamiento de datos, mijito, ten cuidado, porque tienes alta probabilidad de ser reemplazado. Ahora, los que están más menos susceptibles, tenemos hacia este lado el trabajo físico impredecible. Este trabajo físico impredecible puede ser arte, puede ser gastronomía, que son cosas que no son predecibles. En algún caso, digamos, las propuestas artísticas no lo son tanto. Ya lo que es producción en masa de alimentos es trabajo físico predecible. Extraer y sacar café es un trabajo físico predecible, absolutamente predecible. O sea, ¿cuánto tardará que aquí en Colombia dicen, no, la Asociación Colombiana de Cafeteros, nosotros tenemos a nuestros caficultores que a mano recogen los granitos? Si uno dice, pues, ¿por qué el caficultor? Pues porque él puede determinar que el granito de café está muy bueno. Sí, pero ¿cómo lo ve? Ve el color y el tono del rojo. Bueno, ¿y por qué un robot no lo puede hacer? Un robot no puede ver la imagen, tomar una foto y determinar que el rojo está en una sombra de rojo que permite decir que el café es de alta calidad para separarlo. Sí, claro que lo puede hacer. Lo que va a pasar. Entonces imagínense lo que va a pasar de aquí a 50 años con los caficultores. ¿Que pierden el trabajo? Puede que no. Lo que pasa es que nos toca transformarnos. O sea, es cuestión en donde ya jugar a hacer lo que se hacía hace 100 años, 50 años, 30, 20 años, no es una posibilidad. Ahora vean este lado. ¿Cuáles son los menos susceptibles? Lo que tiene menos probabilidad de ser reemplazado. Gestionar a otros y aplicar el expertise. Quiere decir que lo más importante que va a aparecer en este universo profesional de nuestra carrera está relacionado con las habilidades blandas, tu capacidad de liderazgo. La capacidad de liderazgo si no la tiene un robot y no la tiene la inteligencia artificial. No la tiene fácilmente. Entonces, ahí es donde está la gran probabilidad de tener una gran oportunidad de trabajo a futuro, desarrollar grandes habilidades blandas. Entonces, es súper importante ese tema. ¿Listo? Ahora, si queremos ver un poquito de la tendencia, que es este tema de qué tan importante ha sido la inteligencia artificial en el tiempo, desde Google Ads, perdón, desde Google Trends. Aquí les quiero mostrar lo que es el volumen de búsqueda de la palabra inteligencia artificial desde el año 2004 hasta el presente. Bueno, 2024 es esto finales. Fíjense en esto. Fíjense cómo ha crecido eso y no ha parado y no va a parar. O sea, en todo el mundo la gente está loca buscando inteligencia artificial. Y si de pronto me dices, pero es que Colombia es diferente. Inteligencia artificial en Colombia. Igualitico. En los últimos 5 años, mira, mira esa belleza. Para arriba y para arriba. Y sigue para arriba y seguirá para arriba. O sea, todo el tiempo se está buscando más y aprendiendo más de la inteligencia artificial. Entonces es súper importante. Ahora, ¿cuáles son los principales casos de uso de la IA en este momento? O sea, si tú hoy dijeras, mira, listo, voy a buscar un trabajo o voy a trabajar en mi empresa, en la empresa de mi papá, lo que tú quieras. Y vamos a ver cuáles son los principales casos de uso, en qué se aplica principalmente lo que es el LLM. Lo más común hoy es crear piezas y contenidos, o sea, entra a ser un tremendo elemento en mercadeo y comunicaciones. Por otro lado, sirve para convertir texto a estilos diferentes. Entonces, tú puedes poner el sistema a que redacte textos y a que cambie el estilo en la que se escribe un texto u otro. También sirve para escribir código. Aquí sí que hay un cambio. La gente estaba súper dedicada a aprender programación.
O sea, recuerden hace un par de años la gente, yo voy a aprender programación, yo voy a irme a un bootcamp de programación. Sí, qué lindo, pero resulta que en este momento el robot escribe mejor código que tú y tú puedes perfectamente pedirle con lenguaje natural que él responda con código. Entonces, está escribiendo código. O sea, al punto que tú puedes en algunos LLMs simplemente ir diciéndole, quiero que el botón sea más rojo, que cuando le des clic haga tal cosa, que cuando haga esto pase tal otra, o que tú lo pongas en un Figma y el Figma te lo programe solito. Entonces tú haces todo tu diagrama en Figma y le dices, haz el programa y él lo programa. Entonces, si él lo programa, pues ¿para qué programa? A menos que quieras honestamente volverte un super mega hiper programador y dedicarte a entender cómo es que se crean las inteligencias artificiales, ahí sí, vuélvete programador. Pero en este punto, si yo quiero programar como para medio ayudar en la compañía, no, es mejor ser una persona que entienda con habilidades blandas y pueda saber cómo llevarlo a la materialización de la agregación de valor. Ahora, quinto, sirve para producir materiales de aprendizaje o de comunicación o voz y sirve también para crear asistentes de voz que por ejemplo ese sexto está muy de moda ahorita, que es poner asistentes que respondan al teléfono automáticamente. Eso está súper pegado ahorita, eso va a cambiar dentro de un tiempo porque digamos que la gente está empezando a tener un rechazo al servicio basado en inteligencia artificial, pero se está creando ahorita eso, que tú llamaste a un teléfono y te contestó un robot y dice, hola, soy Mario, el robot de Avianca. Y uno, maldita sea, quiero que me conteste alguien de verdad, no un robot, pero ese hijo de madre robot funciona. Entonces, esos son los principales casos de uso. Ahora, teniendo los 13 minutos que nos quedan, quiero entrar a hablar un poquito de lo que es ChatGPT y quiero ahondar un poquito en esto, como para que lo veamos en detalle y veamos qué potenciales tiene ChatGPT y darlos con un par de herramientas interesantes para poder jugar. Entonces, hasta ahí cómo vamos. Espero que la cosa vaya chévere, espero que hasta ahí vayamos viendo unos conceptos. Sé que es un poquito abstracto, pero toda la idea es llevarlos a un poquito de innovación, porque pues entender un poquito de esto nos va a permitir verlo desde otra perspectiva. Sin embargo, en lo que es nuestro día a día, vamos a empezar a ver esto de ChatGPT. Entonces, recuerden, si van teniendo preguntas, me avisan. Entonces, ¿alguien aquí ha creado un GPT personalizado? ¿Saben qué es un GPT personalizado? Si alguien sabe, póngalo en el grupo, en el chat. Si no lo saben, les va a mostrar una de las herramientas más interesantes que tiene ChatGPT. Entonces, aquí tenemos el ChatGPT 4. Yo, en lo personal, pago la versión profesional, cuesta $20 al mes. Para mí es lo más útil que existe en la vida. Son mis 84.000 pesos mensuales. Mejor invertidos. Esto es mejor que tener DirecTV o mejor que tener Netflix, se los garantizo, porque este es el máximo agregador de productividad. ¿Qué es un GPT personalizado? Les voy a mostrar, por ejemplo, este caso. Este muchacho que acabo de programar aquí se llama Panchito. Y a ti que les muestro, primero les muestro qué hace y luego les muestro cómo se hace. Panchito es el bot entrenado para ayudar al equipo de Centro Chía, todos conocemos a Centro Chía, en hacer marketing digital y pues en general en marketing. Resulta que yo a Panchito es un robot que yo entrené con información específica del centro comercial. O sea, él sabe todo acerca del centro comercial. Él sabe qué locales hay, dónde están, cuál es nuestro código de color, cuál es nuestra visión de compañía, cuál es nuestro balance. Él sabe todo. Y yo le puedo hacer a Panchito preguntas como, ¿cuál es el local más grande de Centro Chía? Si yo le preguntara eso al GPT normal, él no podría responderme, porque la información que tiene Panchito es privada y propia de este robot. Fíjense, el más grande es Cine Colombia. ¿Cuáles son los 5 más grandes? Entonces él me va a dar la lista de los 5 más grandes. Cine Colombia, Panamericana, Crazy Town, Calzado Spring Step, Mujer Bonita y Banco de Vivienda. Ok, eh, ayúdame a encontrar una campaña que hagamos y sirva para el mes del amor y la amistad basado en nuestro centro comercial y su eslogan. Quiero que me des 10 títulos de campaña y sus justificaciones. Él sabe exactamente qué es Centrochía, ha visto las campañas anteriores de Centrochía, por lo cual fíjense lo que está diciendo. Vamos a inspirarnos en nuestro eslogan naturalmente único y todo lo que nos hace especiales. Zonas verdes, lago, animales, agrocentro, gastronomía, familia y naturaleza. Y en la vibra cálida y familiar que caracteriza a Centrochía para el mes de amor y la amistad.
Entonces, basado en esa información, amores que florecen en Centrochía, naturalmente enamorados, un lago de amor y amistad, sabores que enamoran, un paseo por el amor, cultivemos momentos, dilo con naturaleza, juntos es natural, un amor de pelos, el amor vive aquí y aquí empieza la justificación de cada uno. Entonces, ese nivel de entrenamiento le permite al sistema, con la data, hacer razonamiento predictivo a partir de la información que le doy. Y con eso puedo generar toda la campaña. Entonces, cuando a mí me dicen, yo ahorita dirijo el área de marketing digital de Centrochía, es otro de los roles que tengo. Entonces, ahí cuando a mí me dicen, vamos a hacer la campaña de amor y la amistad, aquí le estoy mostrando exactamente lo que yo haría para septiembre. Diría, ok, escojamos, digamos, vamos a trabajar el concepto 7. Quiero que sobre él me hagas un Excel con 20 publicaciones para Instagram, donde cada una hable de temas diferentes y incluye en el Excel el copy que va en la publicación y incluye una columna adicional con ideas de diseño para que podamos diseñar las piezas correspondientes. Entonces, en cuestión de menos de 10 minutos, acabo de generar un Excel en donde yo puedo pasarle ese Excel al equipo de diseño gráfico para que genere las piezas gráficas, o mejor aún, porque de hecho ni siquiera lo hago con equipo de diseño, lo hago con Canva. Esto lo conecto a otra plataforma para que con IA me diseñe las piezas. Tengo las piezas diseñadas, tengo los copies listos y tengo las publicaciones hechas. Y me demora haciendo lo que antes en la agencia digital tú te demorabas en hacer 10 días, 15 días y le pagabas a un diseñador gráfico y un equipo para hacerlo, lo haces en cuestión de 15 minutos con una calidad perfecta. Fíjate ahí las respuestas. Tema de la publicación, lanzamiento de campaña. En septiembre el amor se dice con naturaleza, vive el mes del amor y la amistad. Foto del lago con tipografía elegante y flores ilustradas. Un ramo dice mucho, pero eso entre dice naturalmente único. Fotos de flores frescas. Ahí tienes todo tu cronograma. Entonces se vuelve supremamente creativo, pero dentro del universo que yo le creé. Entonces se convierte en el asistente más increíble que tiene todo el equipo de mercadeo de Centrochía. Y no solo de mercadeo, el equipo en general. Cuando creamos este robot, la directora general del centro comercial empezó a decir, ok, ahora no sé qué hacer con mi secretaria. Y tiene todo el sentido, porque si tú fueras a preguntarle a tu secretaria, oiga, mija, ¿cuál es el local más grande? Te va a responder, jefe, se lo digo en media hora. O le dice, jefe, ya busco y se lo mando. Demora 20 minutos. Pero si tú estás en una charla con un inversionista y tú dices, necesito tener la información ya, pues sacas tu celular y le preguntas y el robot te lo dice. Y si tú quisieras conectarlo al valor por metro cuadrado para que te haga un anticipado de cuánto te costaría el año de arriendo, todo eso te lo hace. Tu pobre secretaria a lo mejor dice, no, jefe, tengo que hacerle un análisis, yo no sé de eso, a mí las matemáticas me cuestan trabajo, jefe, yo no sé de esa vaina. Esto sabe de inglés, matemáticas y ciencias. Entonces, todo lo que tú quieras, él te lo pone. Entonces, es una cosa donde uno dice, wow. Ahora, la pregunta es, me imagino que lo acaban de ver y dicen, ¿qué nota? Me encantaría hacerlo para mi compañía. Yo, de hecho, lo tengo para mis clientes, para cada uno hago uno, lo tengo para mí mismo. Entonces, por ejemplo, en mi marca personal lo utilizo. Para mí esta herramienta es un obligatorio. Entonces, ¿cómo se hace? Muy fácil. Cuando tú llegas aquí al menú de ChatGPT, tienes aquí una cosa que se llama GPTs. Entonces, aquí le das clic y cuando entras a GPTs, aquí te aparece una opción que dice My GPTs. Y en My GPTs tú puedes crear un GPT que sea absolutamente personalizado. Entonces, tú dices, mira, voy a crear un GPT. Y yo aquí le puedo poner un nombre, puedo ponerle unas instrucciones, como decir, tú eres el robot de asistencia para mi empresa, el área financiera. Quiero que actúes como un experto en finanzas y que con la información que te digo siempre respondas. Entonces tú aquí le puedes subir los archivos. ChatGPT es multimodal. ¿Qué quiere decir eso? ChatGPT lee Word, Excel, PowerPoint, PDFs, fotos, archivos, bases de datos, correos electrónicos, todo, papá, todo, él lee todo. Entonces tú lo que haces es subirle. Entonces le dices, voy a subirte el balance, voy a subirte el estado de resultados, voy a subirte las proyecciones financieras, voy a mostrarte el forecast de compras de la comercializadora, voy a mostrarte las tendencias de consumidor, voy a mostrarte, le das toda esa información. Y ya con toda esa información, el bicho, tú le preguntas, el tipo lo hace, el tipo lo hace.
Entonces dice uno, wow, súper Claudia, el tema de confidencialidad. Fantástica pregunta y grandiosa respuesta. Es más seguro que tener tu información en un correo electrónico de Gmail. ChatGPT no hace la información pública y ahí entra una discusión muy interesante y es el principal miedo que existe. La gente cree que porque tú subiste una información a ChatGPT, ChatGPT la volvió pública para todo el mundo. Si así fuera, tú podrías en este momento preguntarle el balance de cualquier compañía o de lo que tú quieras y no existe, no está ahí. La información no se divulga por las políticas de tratamiento de datos que maneja el mismo ChatGPT. De hecho, tú puedes entrar y buscar esas políticas y cuando te das cuenta son igual o más fuertes y cumplen con estándares más fuertes que lo que cumple Gmail. Entonces, si tú tienes en tu Google Drive el balance y el estado de resultados, es menos seguro que el hecho de que se lo compartas con ChatGPT. Entonces, ese gran temor que dicen, no, no puedo, que es que la gente se va a enterar, nadie se va a enterar. Si no, intenta buscar balances. No hay balances, no hay información, no hay nada. Tú puedes preguntarle a ChatGPT por esto que acabamos de ver y te va a decir, no sé. ¿Por qué te va a decir, no sé? Porque es parte de la conversación que yo tengo con mi sistema. Entonces, él guarda una confidencialidad brutal de tu usuario contra el universo de ChatGPT, pero tu información jamás es vuelta pública. Entonces, a menos que tú lo quieras hacer, que hay una forma en la que tú lo puedes configurar para divulgarlo. Pero eso ya depende de tu configuración y no es la predeterminada, pero tú sí lo puedes hacer. O sea, si tú dices, yo lo quiero voluntariamente volver público, eso es problema tuyo. Es como decir, yo voy a hacer pública mi cuenta de Gmail. Es problema tuyo, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante. Ahora, Viviana, la respuesta es únicamente en la información que yo le subo. Se pueden basar en la información o en información adicional o puede ser un cotejo de las dos. Tú puedes, por ejemplo, mira lo que puede hacer con CentroChip. Voy a decirle a Centrochía, vamos aquí a Panchito. Hagamos la siguiente pregunta. Fíjate que él respondió ahorita con lo que yo le pregunté de la data que él tiene. Pero yo le podría decir, dime con la información disponible en Internet si hay otro centro comercial que tenga una oferta y propuesta similar a Centro Chía en Perú. Él empieza a buscar en el conocimiento y va a empezar a buscar también en Internet, porque le pedí que lo hiciera. ¿Sí viste? Entonces, Plaza Norte se destaca por tener espacios para toda la familia y ofrecer una experiencia campestre y urbana. Aquí tienes el comparativo de Plaza Norte en Lima, Real Plaza y Mall Plaza en Lima y Centro Chía en Bogotá. Pero porque se lo pedí. Entonces, fíjate que tú puedes decirle, respóndeme solamente con la información que tienes o haz una búsqueda en Internet y haz un comparativo de la información que yo tengo y que te brindé contra lo que está disponible en Internet. Fantástico, ¿cierto? Y aquí se lo pregunté en Lima, ahora digamos, y en Argentina, ¿cuánto demoraría tu asistente en hacerte ese reporte? ¿Cuánto? Entonces, mira, Parque Pilar Jurásico, aquí lo tienes. Granja tipo Aurora, shopping en Buenos Aires. Fantástico. Entonces, ahí tú puedes hacerlo. ¿Qué IA recomiendo y por qué, Luis? ¿Qué LLM? Eso se llama un LLM, no una IA. Si habláramos de un LLM, cada uno tiene sus fortalezas y cada uno es chévere. Digamos, a mí me encanta ChatGPT porque es muy versátil, pero si me preguntas, por ejemplo, para producción de video, yo utilizo el VO3 de Google. Entonces, ya para lo que es producción audiovisual, utilizo otro. Pero si me preguntas, por ejemplo, por procesamiento de Excel, utilizo Grok, porque Grok sirve para utilizar unos Excels brutales. Entonces, si voy a subir unas bases de datos asquerosas, se las subo a Grok. O también hago a veces en donde yo cambio el modelo de GPT y en vez de utilizar el modelo 4O, cambio al modelo O4 o al O3, que es otra herramienta muy interesante de la inteligencia artificial y de los modelos, donde tú puedes decir, no quiero que utilizar el modelo GPT-4O, sino quiero utilizar el OpenAI O3. Eso ya facilita ciertas herramientas y capacidades de la inteligencia artificial y del LLM. Entonces, mi respuesta es, depende de lo que tú necesites. Pero si quieres una generalista, yo utilizo GPT y me encanta. A mí me encanta GPT, pero no es la única. Obviamente utilizo todas las demás. Gemini, por ejemplo, me fascina para hacer temas de interacción con la pantalla, porque Gemini, yo puedo poner que sea mi asistente de acuerdo a lo que estoy haciendo en la pantalla. Por ejemplo, si voy a editar un video, yo puedo estar hablando con Gemini y él me dice qué hacer.
como si él fuera un experto. Entonces, unas vainas locas que se pueden hacer muy locas, muy chéveres. Pero pues digamos que la horita y media no nos da para ahondar mucho. Quería, sin embargo, presentarles esta herramienta del GPT personalizado para que veamos lo fantástico que se puede hacer con la personalización de los GPTs y de ahí para arriba. Esto es no alcanza a ser un agente, pero es un paso antes de un agente. Porque algo que yo podría hacer acá es, por ejemplo, atar a Panchito a un Excel que fuera un Google Drive, a un Excel de Google Sheets, para que con cada pregunta que hagan en Google Sheets o cualquier entrada que hagan en Google Sheets, él se active y haga una respuesta a esa pregunta. Entonces, por ejemplo, yo podría crear una central de información dentro de una pantalla en CentroChia para que la gente entre y yo le diga, haz tu pregunta. Y él la pregunta y de una nos lo bota. Karen pregunta, para programar el ChatGPT personalizado, los datos fueron ingresados por Human Data Entry. Claro, fíjate que yo lo subí. Lo que yo hice fue meterme en el GPT, irme a la personalización de un ChatGPT, crear ese GPT y subirle la información. Entonces yo le subo la información que yo quiera y él se encarga de procesar el dato que yo le doy. Entonces, claro que sí, es un data entry. Así de sencillo. Si tú quieres, tú puedes usar un GPT para generar un informe que sea el que alimenta a otro GPT. Eso se hace muchísimo. Por ejemplo, en producción de video, tú pones a OpenAI, a GPT-4, a hacer el prompt para poder hacer un video. Entonces se puede hacer también en donde sea una data preprocesada por otro LLM. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ese es genial y ese es el modelo de generar sistemas personalizados. Entonces, por ejemplo, les cuento. Yo manejo muchas cuentas muy grandes en TikTok. Entonces, por ejemplo, TikTok y vamos a hacer Luisa Chimá, que tiene millones de seguidores o cualquier vaina de esas. Yo manejo muchas grandes. Entonces, siempre que me preguntan, ¿cómo haces tú para que un video sea viral? La respuesta es muy fácil. Lo que hago es programar un LLM. Entonces, por ejemplo, esto que estamos viendo es guiones virales basado en Macarena Arriba. Entonces, lo que hago es tomar diferentes líderes de lo que es la viralidad. Tomo sus guiones, los extraigo y los convierto en un alimento para que sea el ejemplo sobre el cual se escribe un guión para un tema diferente. Entonces, por ejemplo, aquí tomé a Macarena Arriba, que es súper viral en el tema de negocios, y yo, con el estilo de Macarena, puedo pedir, por ejemplo, esto, ayúdame a hacer un guión de un video basado en el estilo de Maca, hablando sobre la inteligencia artificial y sus peligros para la humanidad. Poner un caso. Entonces, él ahí lo que va a hacer es, mira, como si fuera un video de Macarena Río. La inteligencia artificial, la tecnología que prometía salvarnos, podría ser la que termine con nosotros. ¡Hook! Entonces, si tú ves un video de Maca, es igualito. Y tú puedes empezar entonces a decir, bueno, va a tener alguien que los crea al estilo de Maca, alguien que los crea al estilo de no sé quién, y empiezas tú a tener con tus estilos favoritos, con los referentes de las marcas favoritas, un escritor de guiones basado en lo que tú quieres. Y ya lo que tú haces es darle la información de tu producto para que él te genere tus guiones y los materializas. Y si lo quieres materializar con inteligencia artificial, bienvenido seas. Así lo están haciendo muchos. Alpina lo acaba de hacer. ¿No se dieron cuenta que hace 2 semanas Alpina sacó una campaña totalmente hecha por inteligencia artificial con estos modelos sobre el bonjour de perritos, el dog yurt? Que hace el presente. Entonces uno dice, no, es que no lo hago porque la humanidad, mira, 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 mira. La verdad es que te vas a quedar atrás por estar defendiendo cosas que ya están antiguas. Sí, es como estar defendiendo a alguien por ser muy piadoso. Sí, pues muy bien, ya eso es algo que agregaba mucho valor en 1800, pero ya hablando en el 2025 las cosas cambian. Entonces, pues como para que vean las herramientas y el potencial que tiene. ¿Listo? Pues bueno, hasta ahí espero que les haya sido muy interesante ese brochazo que les di alrededor de ChatGPT. Si fuéramos a ahondar aquí, esto nos da para días en la Universidad en los Andes. De hecho, creé el primer programa de inteligencia artificial para el marketing y eso es un programa de 24 sesiones de 3 horas. Entonces, pues ya se imaginarán lo que es esto. Pero pues en este espacio, como es un tema de primera aproximación, de acercarnos un poquito, quería como dejarles esas inquietudes para que pudieran empezar a meterse en el mundo del ChatGPT y en el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, siendo las 8:04, no quiero quitarles más tiempo, porque pues claro, ya digamos que teníamos esto programado hasta las 8. Los invito a un par de cositas que les voy a dejar aquí por un lado. Este QR que ven es un QR que los va a llevar a mi cuenta de Instagram, pero les voy a compartir también aquí rápidamente mi LinkedIn.
que en mi LinkedIn estoy yo todo el tiempo activo y todo el tiempo estoy compartiendo información. Entonces, como para que se hagan una idea, aquí está mi LinkedIn. Pueden buscarme como Nicolás Gómez. Yo soy el man de marketing. En español aparezco así, el man de marketing. Entonces, si ustedes buscan Nicolás Gómez Marketing, de una me van a encontrar. Y ahí pues yo todo el tiempo estoy publicando cosas, soy pues como les decía muy recordado en el universo del marketing digital. Entonces, pues los invito a que me sigan y si tienen alguna pregunta, duda, quieren saber algo más, me pueden escribir. Yo siempre respondo por LinkedIn. Me demoro, pero respondo. Entonces, ahí está, me pueden buscar y me encuentran. Ahora, si quieren seguirme en otros espacios, escanean este QR y llegan de una a mi Instagram, por si también quieren seguirme por Instagram, ¿vale? Y ahora, únanse a la comunidad del CEPAE. Recuerden que todo esto tiene una función muy importante. La idea es que hagamos una comunidad súper fuerte, cohesionada de administradores de empresas. Entonces, aquí van a encontrar otros expertos, otras personas que son súper conectadas con el tema de negocios. Entonces, los invito a que se unan y hagan parte de esta comunidad. Entonces, escanear ese QR y entran a la comunidad de WhatsApp y por ahí ustedes pueden de una ser parte pues de esta comunidad del CEPAI, que es recomendadísimo. Y bueno, sobre todo también recuerden la importancia de que ustedes tramiten su tarjeta profesional. Como administradores de negocios es de las herramientas más importantes, fundamentales y cruciales. Entonces, por favor, si pueden hacerlo, háganlo. No es sino que nos digan en el CEPAE y nosotros nos encargamos pues de ayudarles en ese proceso. Esa es nuestra labor. Entonces, Juli estará disponible y todos estaremos disponibles para ayudarles en ese proceso de gestionar la tarjeta profesional. Y aquí está, por último, el QR, que es para que ustedes puedan, es la mismo formulario que les comparte Juli, donde ustedes pueden dar sus opiniones sobre la charla, que espero que les haya gustado mucho. Sé que es un poquito abstracta, sé que es un poquito compleja, pero espero que lo hayan podido disfrutar, porque pues sé que es un tema álgido, muy relevante y pues muy valioso para todos. Entonces, eso es, no siendo más, Juli, cuéntame si hay algo más que tú quieras agregar, si hay algo que nos haga falta, eh, como para poder ya ir concluyendo. Si no puedes escanearlo, Luis, este código también puedes simplemente darle clic aquí en el chat a lo que nos compartió Juli, que es este de satisfacción. Este lo copio y te lo pego aquí también. Listo, ¿Listo? Nico, darte las gracias por todo tu tiempo y tu conocimiento. La idea es que ustedes pues puedan participar de estos espacios, aprovechar el conocimiento de Nico, preguntar, participar y pues obviamente que estén vinculados al CEPAE, a la comunidad del CEPAE. También, como lo dijo Nico, estamos súper atentos si tienen algún inconveniente o alguna inquietud respecto al proceso para expedir su tarjeta profesional. Recuerden que esto no es solamente por el hecho de ejercer la profesión, sino también para que puedan seguir aprendiendo, seguir capacitándose. Nosotros estamos actualmente pues sacando diferentes beneficios para que ustedes puedan seguir formándose y puedan también participar de nuestros eventos de relacionamiento que muy pronto les estaremos comentando. Entonces la idea es que también nos sigan en todas nuestras redes sociales y estén ahí súper activos con nosotros. Y pues nada, Nico, darte las gracias por todo tu tiempo y tu conocimiento. Y No, gracias a ti, recomendarles, por Juli. favor, la encuesta de satisfacción para nosotros también poder mapear qué otras temáticas les gustarían o qué otros beneficios les interesan. ¿Listo? Y pues Eso nada, Nico, es. no te quito más tiempo, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos y espero que nos veamos muy pronto. Recuerden que cualquier cosa, pidan más charlas. Hay una cantidad de temas fantásticos y estamos pues en el CEPAE listos para ayudar siempre. Un abrazo a todos y mil gracias. Chao, chao.